Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana. Misterios de la vida. Dirige y produce Gustavo Ceballos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Misterios de la Vida. Y bueno, como de costumbre, siempre traigo algo bien interesante. Y vamos a hablar de un tema que nunca he hablado de este tipo de temas, pero es interesante porque vamos a hablar sobre el juego como herramienta educativa. El juego para los niños. Hoy los niños nacen casi ya con un ordenador en la mano, con un iPad, porque claro, tú ves un niño de 2 años, 3 años jugando con un teléfono móvil de estos smartphones y la verdad que juegan y se divierten y lo conocen mejor que hasta un adulto. Pero bueno, esa es parte de la tecnología, porque ya en la actualidad, pues imagínate, ya se hacen los niños viendo televisión, digamos de esa manera, y por eso los niños ya vienen con esa energía del teléfono, porque es que el teléfono, hay gente que duerme con el teléfono en la cama, al lado de la mesa de noche. Oye, es que ya eso, yo creo que más que un vicio, ¿no? El teléfono, porque realmente a veces pensamos o con el ordenador o con el iPad. Yo soy uno que me quedo dormido con el iPad ahí y amanezco abrazado con el iPad. Entonces imagínate tú, si yo, claro, ya yo tengo muchos hijos, tengo que hacer una guardería, no quiero más hijos, pero esa energía, esa fuerza, ¿ok? Oye, yo creo que por eso es que los niños hoy por hoy, chicas, tienen una inteligencia tremenda y aprenden muy rápido. Bueno, como acabo de decir, el juego como herramienta educativa. Eso es interesante porque eso ayuda a los niños a despertar mucho más rápido. Y es una forma de aprender mucho más rápido y muy agradable. Los niños jugando, pero van aprendiendo inclusive los idiomas, ¿verdad? Sí, sí. Tremendamente. Bueno, aquí tengo a mi querida amiga Inmaculada Santana. Ponce Santana. Sí. Completo, como a ti te gusta. Sí. Ella es psicóloga, coach, terapeuta de la sonrisa. Aquellas personas que son muy duras de cara, ella los enseña a cómo abrir la boquita y por lo menos sonreír. Yo creo que tú eres un especialista para trabajar a muchos funcionarios, porque tú vas a una dependencia del gobierno a hacer y la gente tiene unas caras, parece que no lo usen pagado. Entonces tú deberías dar unas terapias ahí para que la gente sean mucho más amables, para que se rían, para que sonrían por lo menos. Que por lo menos buenos días y por lo menos muestren los dientes, sí. Porque eso es importante, ¿no? Sí, es importante. La sonrisa es muy importante en nuestra vida diaria. Muy bueno. Bueno, ya saben que Inmaculada, ella es terapeuta de la sonrisa. Vamos a ver si cuando próximamente haces un taller de la sonrisa, porque son interesantes, muy agradables tus talleres. Sí, bueno, tenemos uno próximo en San Mateo el próximo sábado 18 de este mes. Ah, mira, ya prontito. Sí. Bueno, vamos a ver, cuéntanos, ¿por qué el juego es importante, Inmaculada? A ver, el juego es una herramienta educativa y pedagógica de primer orden. Pensamos todas las personas que
tenemos la idea, mejor dicho, de que el juego es algo lúdico para entretener a un niño, una niña, o para que los adultos, los mayores, se vayan a jugar al dominó, a las cartas, pero sin embargo tiene mucho más detrás de lo que nosotros pensamos, porque todo lo que se aprende y todo lo que se desarrolla con el juego es bastante interesante. De hecho, nosotros desde que nacemos aprendemos con el juego. De forma innata e instintiva, a los niños y a las niñas cuando nacen, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos a jugar con ellos, les sonreímos, le ponemos cara Antonia y demás, porque es una forma innata de aprendizaje. Y de forma inconsciente desarrollamos muchísimas habilidades que ahora a lo largo del programa iremos hablando. Muy interesante. Ahora, ¿desde cuándo se está trabajando con los juegos? ¿Ya hace mucho tiempo, poco tiempo? En realidad hay que decir, Gustavo, que aquí, por ejemplo, en España el juego como herramienta de aprendizaje no se utiliza, ¿vale? Viene estudiándose desde hace mucho tiempo, de todas las teorías pedagógicas y psicológicas de Piaget y demás, vienen estudiándolas, pero utilizarlas y ponerlas a la práctica no se ponen. Por ejemplo, aquí estamos a años luz de otros países en los que, por ejemplo, en otros países los niños y las niñas de 7, 8 años están comenzando su aprendizaje más cognitivo, es decir, más cognitivo, de aprender a leer, a sumar y a escribir. ¿Por qué? Porque se le ha dado prioridad a otro tipo de cosas, como el juego, como el tener una mascota. ¿Qué pasa cuando yo tengo una mascota y aprendo a jugar con ella? Pues aprendo la responsabilidad, aprendo el orden de cuando tengo que darle de comer, cuando tengo que sacarlo, aprendo lo que es el vínculo afectivo hacia esa mascota, ¿no? Entonces desarrollo otro tipo de habilidades que por ejemplo, cuando estamos en la escuela y hacemos lo que es el típico aprendizaje formal, no se desarrolla. Y además porque tanto la revista Pediatric como el juego, el observatorio del juego infantil, pues lo que dicen es que los niños y las niñas que aprenden jugando muestran mayor predisposición a los estudios, que se concentran más, se motivan más, desarrollan más la curiosidad y además encima se implican más en su proceso de aprendizaje. Sí, hay un desarrollo mayor, como dice, psicomotriz, cognitivo, lingüístico, social, afectivo. Exactamente. Recordemos que en nuestras primeras etapas educativas, cuando nosotros nacemos, en nuestra primera etapa, compramos sonajeros, compramos cosas para que los niños manipulen, y entonces eso es lo que hace que desarrolle su capacidad motora, la gruesa, la fina, incluso cuando somos más mayores. Después también tenemos el aprendizaje cognitivo, es decir, tenemos a través del juego aprendemos un montón de cosas. Por ejemplo, cuando a los niños y a las niñas les enseñamos a sumar y a restar a través del juego, es decir, ¿cuántos son? Si yo tengo dos coches y tú me regalas otros 2, ¿cuántos tengo? Entonces ya aprendes otro tipo tienes ese tipo de conocimiento. Además aprendes también a la resolución de conflictos y la resolución de alternativas para la vida diaria. También aprendes todo lo que es la capacidad lingüística de hablar, de expresar, de comunicarte con el resto, y sobre todo, muy importante, aprendemos todo lo que es un aprendizaje social, afectivo, bastante importante. Ahí existe una controversia sobre los juegos, por lo menos la gente joven que están metidos en internet todo el día y juegan y eso no puede crear un vicio entre los niños. A ver, una cosa es utilizar el juego, porque el juego, una de las cosas de las que vamos a hablar ahora, es que el juego hay que utilizarlo en su contexto, no como algo descontextualizado.
Tenemos que utilizar el juego dentro de lo que es el aula, dentro de lo que es un contexto de aprendizaje. Si, como toda cosa que tenemos en la vida, si lo sacamos de su contexto, pues ya se desvirtúa. Entonces, cuando sacamos el contexto y pasamos muchas horas dentro de internet o jugando a un videojuego igual, ya desvirtuamos todo lo que son las virtudes que tiene esta forma de aprendizaje. Y entonces, evidentemente, no tiene los fines que nosotros que perseguimos. Entiendo. Claro, hay que tener cuidado porque tú le pones un iPad a un chico y claro, imagínate, ven juegos, ven de todo un poco y ahí es donde está el peligro. Exactamente, ahí es donde está el peligro. Nosotros, entre otras cosas, cuando le damos un iPod, teléfono, un ordenador a un menor, lo primero que tenemos que hacer es el control parental en internet, ¿no? Pero de lo que se trata no es solo del juego solo, que también es importante porque aprende experiencias personales. De lo que se trata aquí es de que utilicemos el juego dentro del contexto del aula para aprender lengua. Por ejemplo, ahora mismo hay un profesor que ideó una manera jugando para aprender los tiempos verbales. Los tiempos verbales, que es la forma más aburrida, algo de lo más aburrido para estudiar, pues él se dio una fórmula para jugar dentro del aula para que los niños y las niñas aprendieran a utilizarla y a identificar las formas verbales a través de unos dados donde tú tiras los dados, son 4, uno tiene por ejemplo, el tiempo el tiempo, otro habla del indicativo o del subjuntivo y el otro habla de la persona que tiene que nombrar. Entonces, tú tiras los dados y según los 4 dados tú tienes que decir qué tiempo verbal es. Y el resto de los compañeros y compañeras pues ya te van diciendo si es cierto o no es cierto. Entonces establece un cierto tipo de juego y fíjate cómo algo tan complicado puede llegar a estimular a un niño en el aula. Es bastante interesante. Y que hay que utilizar pues un poco de creatividad, hay que, como antes he dicho, utilizarlo dentro de un contexto educativo. Además, aparte de ello, el adulto tiene que aprender a controlar ese tipo de cosas, se tiene que involucrar dentro del juego, porque si no, como hemos dicho antes, lo descontextualizamos. Hoy en muchos colegios privados y del Estado, hay clases de informática, tienen ordenadores para los niños pequeños. ¿Se está implementando esos juegos en los colegios en la actualidad o muy poco? ¿O solamente lo buscan para investigar, para meterse en Google? ¿Para qué lo utilizan? Las nuevas tecnologías sí es cierto que se están utilizando para el aprendizaje. De hecho, ya hay muchos colegios que tienen el iPad como libro. ¿Vale? Pues siempre con un control del profesorado y de los padres y madres dentro de clases, ¿no? Y sí, se utiliza como herramienta educativa. ¿Qué problema, qué desventaja hay cuando un menor utiliza el iPad? Que realmente hay que utilizarlo con otras herramientas, como puede ser la lectura clásica, la escritura clásica, y por ejemplo, eliminar todo lo que pueda ver las soluciones. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, el 100% del tiempo el ordenador, ¿qué le pasa a los niños y a las niñas? Pues que no corrigen la falta de ortografía, no utilizan la caligrafía, tampoco la saben utilizar, y además corren el riesgo de no aprender por ellos mismos, porque enseguida van a buscar a Google la solución. Entonces, claro. Entonces
este tipo de aprendizaje que se está ya implementando en ciertos colegios y con mucho éxito, pues se implementa, pero teniendo en cuenta este tipo de circunstancias, lo cual se le complementa también. Claro, claro. Bueno, tenemos el primer segmento, que es el juego como herramienta de aprendizaje, por Ignacio Andreu. Bueno, veamos ese segmento y ya regresamos. A menudo pregunto a la gente si es capaz de recordar en qué momento de sus vidas el colegio dejó de ser divertido para convertirse en un trabajo que requería esfuerzo. Mi recuerdo es de los 9 años, cuando después de 2 cursos con la señorita Mari Carmen, de pronto empezamos con don Luis, un señor serio, con bigote, que daba un poquito de miedo. Poco a poco los juegos y las canciones se fueron diluyendo y convirtiendo en fichas que se corregían, en exámenes, y de pronto un día me vi en un sitio que ya no me gustaba tanto, preguntándome ¿cómo me han engañado para estar aquí? Y es cierto que en la primera edad escolar el juego forma parte del aprendizaje y por eso al niño no se le hace difícil la transición de la casa al cole. El cole sigue siendo un lugar de juego, de encuentro con amigos. Entonces, ¿en qué momento decidimos que ya no se iba a jugar más y que había que ponerse serios? Si el juego estaba sirviendo como herramienta para el aprendizaje y funcionaba, ¿por qué se decide cambiar el método a algo aburrido que luego demuestra que no tiene tan buenos resultados? Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez hasta aprenderlas. Los juegos tienen un carácter formativo porque les enfrentan a situaciones a las cuales se van adaptando hasta dominarlas. A través del juego, los niños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por ellos mismos, siendo así un instrumento eficaz para la educación. El juego cuenta con múltiples beneficios en el proceso de maduración del niño, porque satisface las necesidades básicas de ejercicio físico. Es una vía excelente para expresar y realizar sus deseos. La imaginación del juego facilita el posicionamiento moral y la maduración de ideas. Es un canal de expresión y descarga de sentimientos positivos y negativos, ayudando al desarrollo de la inteligencia emocional. Con los juegos de imitación está ensayando y ejercitándose para la vida de adulto. Y cuando juega con otros niños y niñas, se socializa y gesta sus futuras habilidades sociales. El juego es un canal para conocer los comportamientos del niño y así poder encauzar o premiar hábitos. Por todo ello, es muy importante que aunque nuestros hijos vayan creciendo, reservemos un tiempo para el juego. Si es a diario, mejor. Juegos adaptados a su edad, que puede incluir, por supuesto, el tiempo de deporte, que también es un juego. Y no pensemos que según van creciendo deben abandonar el juego y dedicarse a las tareas más intelectuales. No en vano la formación de adultos y muy especialmente en las grandes empresas están introduciendo los elementos lúdicos en su metodología. Dicen algunos que la única diferencia entre un niño y un adulto es el precio de sus juguetes. Si lo pensamos bien, a los adultos también nos encanta jugar y divertirnos. Pero para que no parezca infantil, a nuestros juegos algo más caros los llamamos hobbies. El juego es la capacidad que le permite al ser humano actuar como un artesano en la fabricación de una zona de diversión, es decir, entrar en otra versión de la vida que se le presenta habitualmente. Esa es una zona de confianza y por eso de disfrute, donde se distancia de las normas cotidianas que le quitan libertad. Digamos que allí puede reconstruirse en su identidad. Siendo así, ¿cómo no privilegiar los tiempos de juego de nuestros hijos si son una manera maravillosa de construirse a sí mismos? No nos volvamos tan serios que limitemos las posibilidades de nuestros hijos confundiendo madurez con seriedad y privilegiemos el juego como un buen método de aprendizaje. La verdad que interesante porque, claro, como herramienta, es una tremenda herramienta. Sí, y si se sabe canalizar bien con los niños, por supuesto, eso ayudaría un montón al desarrollo del niño. Ahora, ¿a partir de qué edad comienza, tienen estudiado de que el niño puede de 2 años, 3 años, 4 años? Aquí el juego es imprescindible en todas las edades del ser humano, desde que nacemos hasta adultos. Pero como herramienta educativa. Como herramienta educativa en todos los procesos de aprendizaje, en todo. Desde que somos pequeñitos, en la primera etapa, según Piaget, que es la etapa sensomotriz, Okay. en esa época es muy importante utilizar juguetes, juegos
que al niño le den por desarrollar su capacidad motriz. Esos juegos en los que va gateando, en los que le escondes cosas, en los que tienen que agarrar cosas, juegos muy brillantes, en los que hay muchos sonidos. Es decir, que son diferentes tipos de juegos, no necesariamente la nueva tecnología. No, exactamente, porque claro, una de las herramientas, una de las cosas que hay que tener en cuenta con los juegos es la edad que tiene el menor. Tú no le puedes poner un puzzle de 150 piezas a un niño de 4 años, porque no te lo va a hacer. Tenemos que también mirar su capacidad, su edad y su capacidad también cognitiva en ese momento, ¿vale? Entonces luego tenemos también las etapas, una etapa en la que estamos preparándonos para hacer el desarrollo más operativo, que está entre los 2 y los 6 años, y ahí sí podemos jugar un poquito más con juegos de esconder, de quitar, de piezas, de puzzle, de organizar, de desorganizar. ¿Por qué? Porque le estamos desarrollando capacidades como la observación, la visoespacial, la de entretenimiento, la de fijarse en los detalles cuando puede ser un puzzle, por ejemplo, y desarrollamos todo ese tipo de capacidades. Luego estamos, por ejemplo, cuando ya somos un poco más mayores, entre los 7 y los 11 años, en las que necesitamos otro tipo de juegos, porque esos ya se nos quedan pequeños. Necesitamos otro tipo de juegos, como puede ser puzzles más grandes, en los que ellos tienen que razonar, por ejemplo, cuentos, imagínate cuentos que ellos tienen que inventarse, eso es súper importante, o vamos a sacar una conclusión de este cuento, vamos a ver, eso es súper importante para ellos. Y juegos en los que ellos tienen que razonar bastante, o darte respuestas para que ellos razonen, es súper importante. Y luego ya con niños de entre 11 y 15 años, que ya tenemos ya los juegos de, por ejemplo, el típico que se entretienen con el parchís, el Monopoly y todo ese tipo de juegos de mesa, que para ellos son súper importantes porque aprenden un montón de cosas. Por ejemplo, con el Monopoly aprenden el manejo del dinero y el manejo de la cooperación, por ejemplo, que no lo habíamos pensado. Con el parchís aprenden lo que son las sumas, las restas, el poder planificar estrategias para salir aquí, para llegar, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas que parece que no desarrollamos, pero sí la desarrollamos. Y luego con las personas mayores, que a mí sí me gustaría hablar un poquitín con las personas mayores. Cuando nosotros hablamos de que el abuelo o la abuela está en el bingo, que se reúne con las amigas, está en el bingo, está jugando a las cartas, eso es súper importante, porque primero, porque hacemos que mantenga su red social, segundo, que al moverse de la casa al sitio donde esté jugando, pues tiene su movilidad también, no la tenemos encerrado en casa, y además encima lo tenemos pensando, con lo cual desarrollamos sus neuronas, bueno, y es muy importante. Claro, de hecho en algunos geriátricos tienen implantado que los juegos juegan los adultos, ya los viejitos ya pues están jugando, se ponen a jugar para mantenerlos activos y tener el cerebro mucho más activo. Exactamente, pues se ha comprobado que si tú tienes el cerebro activo, es un factor de prevención o de ralentización de lo que son las enfermedades neuronales de los mayores, todo lo que son las demencias, el Parkinson, Alzheimer y demás. Entonces es muy importante mantener a las personas mayores activos y si participan también de los juegos con los niños y las niñas pequeñas también, que muchos participan vamos a jugar te voy a enseñar a jugar al cinquillo, te voy a enseñar a jugar al parchís, o vamos a leer, te voy a enseñar, eso es súper importante para los abuelos también. Bueno, vamos a ver ahora otro segmento precisamente de los videojuegos. Como herramienta también vamos a entrar ya a eso porque ya tocamos esa parte,
entremos ahí a ver, porque eso es interesante saber, más o menos a partir de qué edad, según las investigaciones, de qué edad el niño puede comenzar a jugar ya los videojuegos, que ahí donde se enganchan, pero se enganchan, yo conozco muchachos enganchados desde la mañana a la noche, van al colegio y lo que hacen es tremendo, PlayStation. Es tremendo. No sabemos hasta qué punto realmente es beneficioso hacer eso. Bueno, pero vamos primero a ver el segmento y ya regresamos. Me parece que jugar ahora mismo es la palabra de moda, sobre todo en educación. Cuando hablan de jugar, se refieren a la habilidad de los individuos para explorar. No implica una experiencia pasiva, donde uno escucha una historia que le cuentan y no interactúa. Esa experiencia es diferente a la de sentirse parte de la historia. Muchos pueden considerarlo un ritual, muy diferente a leer un libro. Yo creo que los videojuegos son mucho más un ritual. Cuando estás en la iglesia, en la sinagoga o en la mezquita, estás representando una historia, de la misma forma que representas una historia cuando juegas a un videojuego. Nuestro parque de juegos ahora es mucho más amplio y abierto, lo cual significa que tenemos que dejar de enseñarles contenidos y materiales y empezar a plantearnos cómo enseñarles a jugar, explorar y desarrollarse en este entorno, y que cojan tantos libros como necesiten según el contexto. Yo tengo 2 hijos menores de 12 años y juegan tanto a Minecraft y piensan tanto en Minecraft que yo los llamo generación cabeza bloque. Lo que la generación cabeza bloque ha hecho con Minecraft es decir, vamos a jugar con nuestras reglas, y no aceptan o no les interesan los juegos que no les permiten construir ellos mismos la experiencia. Los primeros juegos en los que es el juego quien dicta el escenario y tú entras en él, la generación cabeza bloque no va a aceptar ese tipo de juegos. Esta generación va a querer que todo tenga esa capacidad social, creativa e interactiva que tiene Minecraft, que permite crear tu propio mundo, compartirlo. No podemos ni empezar a imaginarnos lo grande que es esto. Las materias que se aprenden en el colegio solo necesitas saberlas para hablar con otras personas. A veces se nos olvidan estas relaciones como el modo en el que se enseñaba en los colegios en el siglo XX. Lo hemos estado haciendo muy mal en los colegios de todo el mundo. Las matemáticas se han vuelto algo mecánico, la literatura se vuelve poética y esto no es verdad. Ambas cosas pueden ser las dos cosas. Yo espero que los videojuegos me enseñen una forma de interactuar con la poesía, la lectura dramatizada otra, escribir poesía otra, construir con bloques otra. Y el componente real que nos ha faltado desde hace un par de cientos de años en los colegios es que se hace con el cuerpo, se representa y se siente con los músculos. Nos libramos de esa absurda separación entre la mente y el cuerpo porque pensamos que van separados, ¿verdad? Yo enseño en la universidad y cuando voy por ahí en fechas de exámenes finales, la energía que hay en el campus universitario es una violación de los derechos humanos. Nadie debería verse sometido a tal indignidad. Hay quien incluso vomita de la ansiedad de prepararse para sentarse 2 días en un aula. Eso no está bien y tenemos que encontrar otras maneras de hacerlo. Un buen profesor que tenga un grupo pequeño no necesita poner exámenes, porque conoce a cada alumno, trabaja con ellos cada día y es perfectamente capaz de evaluar en qué punto está cada alumno y hacerlo bien. El problema es, ¿qué haces si eres el director del colegio y tienes 17 grupos? ¿Qué haces si eres responsable de un distrito entero? ¿Qué haces si eres responsable de un país? ¿Qué haces si eres responsable del mundo? Ellos no pueden saberlo. Y por eso se necesita alguna métrica escalable sencilla. Las tecnologías interactivas y lúdicas nos van a permitir hacer eso, y de manera que ni nos podíamos imaginar. No hay necesidad de aplicar la evaluación continua, porque si juegas a un juego, ya sé dónde estás. ¿Te has pasado el nivel 2? Ya está, esa es la única pregunta. No necesito que a final de curso me vuelvas a enseñar cómo te lo pasas. Si has llegado al nivel 6, sé que puedes pasarte el 2.
La premisa de los juegos no es que enseñen mejor, es que enseñan de forma diferente. Hemos descubierto que podemos hacer cosas increíbles con los medios de comunicación y las hemos hecho sin ser conscientes de que nos estaban enseñando un mensaje sobre cómo vivir en el mundo. Ese mensaje aparece accidentalmente. Cuando hablamos sobre qué enseñaremos a nuestros hijos, realmente hablamos del mundo que queremos crear para el futuro. Ahí está, interesante lo que dice. Bueno, estamos hablando hoy el juego como herramienta educativa con la psicóloga, coach y terapeuta de sonrisa Inmaculada Ponce Santana. Vamos al teléfono de Inmaculada para que lo tengan por allí, porque sé que alguna madre o padre querrá pedir algún tipo de información. 661-561155. Repito, 661-561155. ¿Y tienes no tienes página web todavía? No, página web no. ¿Tienes un correo? Sí. ¿Cuál es tu correo? inmaculadaponcesantana@gmail.com. Lo repito, inmaculadaponcesantana@gmail.com. Maravilloso. Bueno, te decía ¿a qué edad los videojuegos ya pueden ser interesantes? Yo siempre digo interesantes, pero también limitados para los chicos. Exactamente. O sea, a ver, todos los juegos tienen su edad, para empezar. Hay videojuegos que te enseñan muchas habilidades, mucha rapidez mental, mucha rapidez desde pequeño. Lo que sí es cierto es que con cada edad hay juegos diferentes, hay más pequeños de colocar piezas, y más mayores ya un poco más de acción, ¿no? Pero sí es verdad que lo que tú dices en los juegos y en los videojuegos produce un efecto enganche. Hay muchos. Y fuerte, muy fuerte. Y muy fuerte. Entonces, ahí tenemos el control parental, es súper importante. Súper importante. Entonces, yo siempre digo que todo en exceso es malo. No tener un videojuego, no jugar a los videojuegos tampoco es, sino tener un control. Es decir, yo puedo decidir desconectar todo lo que son los videojuegos durante la semana para que estos me rindan y utilicen otro tipo de juego durante la semana y jugar solo el fin de semana. 1 hora, 2 horas como mucho, pero siempre delante con el adulto también. Y también hay que tener mucho cuidado en el videojuego que se le compra a los menores, porque no es lo mismo un videojuego de fútbol en el que yo voy a jugar, voy a competir, que un videojuego que fomente la violencia. Claro. No es lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y ver sobre todo para qué edad los compro. Es muy importante ese tipo de cosas. Y cuidar el tiempo que le dedican nuestros hijos y nuestras hijas a los videojuegos. Claro, es que hay videojuegos de todo tipo. Imagínate, meten las PlayStation que ponen juegos de guerra, juegos de pelea, es tremendo, ¿qué te digo? Y ya el niño buscan una máquina de esta a los 7, 8, 9 años y están enganchados a eso. Eso es lo peligroso también del juego, ya entrando en las tecnologías. Exactamente, por eso el control parental es muy importante en este sentido. El papel de la familia en ese sentido es muy importante, porque como juego no es malo. El problema es cuando se abusa porque además crea adicción, o sea, crea muchísima adicción. Y en cuanto al adulto, ya el adulto y el juego. El adulto en el juego es muy importante, por muchas razones. Primero, porque lo que hace es facilitar las pautas del juego a los menores cuando estamos jugando. Luego también lo contextualizan. Por ejemplo, cuando estamos en el colegio o cuando estamos en casa con niños y niñas jugando, pues lo contextualizamos. Es decir, le damos un sentido al juego. Luego el adulto siempre, es una cosa muy curiosa que a veces nos pasa y me pasa a mí también, que es que vemos el juego desde la perspectiva de fuera, ¿no? Pero hay que involucrarse, hay que jugar con el menor, hay que estar con ellos, hay que utilizar las mismas pautas y ahí es cuando el menor
se acerca a ti, se puede abrir a ti, es cuando se puede desarrollar las capacidades creativas, como la de ahora vamos a jugar de esta manera porque me parece que aquí, entonces hay que dejar también fomentar ese tipo de cosas en el menor, y como adultos tenemos que fomentarlo también. Por eso te decía que es importante contextualizar todos los juegos y los videojuegos, ¿vale? También es importante fomentar que sea algo lúdico, no que sea algo serio, que el adulto lo valore como algo que sea lúdico, aunque aprendamos, pero que sea lúdico para que el menor lo vea como algo lúdico, ¿no? Claro. Es importante. Y luego cosas del adulto, pues una es ver qué tipo de juego le compro. Ahora que se acercan las Navidades, qué tipo de juego compro a mi menor, no solo viendo la edad, sino qué es lo que yo quiero trabajar y qué es lo que yo quiero fomentar, ¿vale? Pero ¿tú crees que los padres tengan conciencia de eso que tú estás diciendo en este momento? ¿Qué les voy a comprar que sea educativo, que les sirva para el desarrollo, ¿verdad? de su mente? Porque, mira, ¿qué piden los niños? Una PlayStation, la otra que está por ahí, no recuerdo el nombre. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los juegos que hay? Pelea, lucha, guerra, enfrentamiento, armas, Entonces ahí es peligroso. Y yo creo que los padres hoy por hoy no tienen esa conciencia o no le hacen caso, de darle algo más educativo. Hay que mirar qué es lo que se le compra a los niños y a las niñas ahora en Navidades, que es y para su cumpleaños. Es muy importante saber para qué edad es ese juego, ¿vale? Es muy importante, por ejemplo, también fomentar el fomento de qué tipo de valores, porque a la vez que una PlayStation también le puedo comprar un libro, a la vez que puedo comprar una bici, que no sea una bici rosa para una niña, es decir, también puedo fomentar los valores de la igualdad de oportunidades. Puedo fomentar a través del juego, a menos que seas un poquito espabilado y tengas un poquito de conciencia, puedes fomentar todo ese tipo de cosas. Porque si yo quiero comprar una bici que es un buen regalo para Navidades, porque a una niña siendo bici, la misma bici se la puedo comprar rosa? Evito ese tipo de cosas. Claro. Perdona que te interrumpa. Vamos a ver un vídeo que habla de cambiarán los videojuegos, métodos de enseñanza. Vamos a ese vídeo que es interesante antes, porque apenas nos quedan 4 minutos. Veamos ese vídeo. Caricachupas presenta Tabús divertidos. Los videojuegos como herramientas de la educación. ¿Sabían que los videojuegos constituyen una rica fuente de información y aprendizaje que nutre los recursos simbólicos, las experiencias vitales de nuestros niños y adolescentes? Las investigaciones acerca de los videojuegos y educación centradas en el uso y efecto de ellos nos muestran el tiempo invertidos por los niños y adolescentes, las relaciones que se dan entre ellos, sus actitudes, destrezas, habilidades, contribuciones al razonamiento y la capacidad cognitiva, difusión de ideas, los valores, la socialización y la modelación de conductas. El valor cognitivo de los videojuegos al margen de los aspectos afectivos vinculados a ellos, numerosas investigaciones han puesto de relieve las posibilidades cognitivas que los mismos poseen y que se hallarían asociadas a determinados tipos de habilidades intelectuales. Un ejemplo serían los videojuegos tipo arcade, acción, rol o plataformas que permiten un desarrollo de los aspectos motores, manuales y de reflejos. Por otro lado, los juegos más complejos y ejecutados en los ordenadores, como los de estrategia y simulación, se relacionan con el desarrollo intelectual. Las enormes posibilidades educativas de estos últimos son defendidas por muchos autores, entre ellos por los estudiosos franceses. Ledivendier, por ejemplo, considera que estos juegos serán reconocidos y utilizados en un futuro próximo como grandes instrumentos de conocimiento.
El estudio de las destrezas y habilidades que los videojuegos pueden desarrollar en la mente infantil es otro ámbito bastante examinado. Los beneficios educativos de los videojuegos pueden aportar a los niños en cuestiones referidas a la adquisición de habilidades y destrezas diversas, la percepción y el reconocimiento espacial, desarrollo de agudeza y la atención visual, razonamiento lógico, desarrollo de códigos icónicos y la construcción de género, y sin duda un extenso catálogo de valores atribuidos a los juegos electrónicos. Hablando de videojuegos y alfabetización, la necesidad de incluir el estudio del fenómeno de los videojuegos como parte de la alfabetización de medios se hace cada vez más evidente. En numerosos foros se reclama su inclusión entre los medios que deben ser objeto de análisis y conocimiento, tanto por su contenido como por los valores que transmiten. Hay trabajos que justifican su inclusión por sus cualidades para el aprendizaje de nuevas formas artísticas de expresión cuyo máximo exponente se halla en los videojuegos electrónicos. La necesidad de considerarlos como una forma de arte narrativo es motivo suficiente para su inclusión entre las artes visuales que deben formar parte del currículum escolar. También existen instituciones dedicadas a la promoción de la salud pública donde se ha puesto de manifiesto potencial de los videojuegos para la difusión de contenidos y valores saludables. Así, un proyecto impulsado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, consistente en el diseño y desarrollo de videojuegos específicos para la prevención del comportamiento relacionados con el SIDA. Este programa puso en manifiesto los videojuegos pueden llevar a los estudiantes a una implicación directa y experimental más allá del mero aprendizaje cognitivo, mejorando su formación y motivándolos de forma efectiva en la adopción de hábitos de salud recomendables. Hay que señalar que los videojuegos propiamente caracterizados como educativos son objetos de actitud generalizada, desconfianza por parte de investigadores. La razón fundamental es que los consideran poco apropiados para su inserción en el medio escolar por carecer de los componentes materiales y formales que hacen más atractivos estos nuevos medios. Pero existe un aspecto de los videojuegos que, tal vez por demasiado evidente, no ha suscitado la reflexión de los investigadores: su enorme capacidad de atraer y cautivar la atención de niños y adolescentes. La razón estriba en que esos juegos poseen lo que en psicología suelen denominarse factores dinamizadores de nuestra conducta. Dicho de otro modo, poseen el suficiente atractivo y la suficiente motivación como para que los niños y jóvenes sean capaces de sustentarse a su dinámica interna. Podemos preguntarnos qué tienen los videojuegos que no tenga la escuela y hallaríamos la respuesta en la enumeración de sus cualidades. Podemos decir que los videojuegos poseen los atractivos siguientes: un carácter lúdico y entretenido junto a un alto valor de estimulación auditiva, kinestésica, visual, etc. La incorporación de niveles de dificultades progresivos y graduales que requieren el dominio de los anteriores. Esto hace cada vez que juega el niño se enfrenta a un reto. Superarlo supondrá la consiguiente traficación de llegar a la meta o a la resolución de un problema complejo. En muchos aprendizajes, los objetivos nebulosos o difusos hacen que los alumnos pierdan la inseguridad de comprobar su mejoramiento. El logro de unos objetivos claros y la búsqueda de los medios más apropiados para lograrlos deben ser la base de todo videojuego educativo. Para lograr estos objetivos, se perciben situaciones que suponen retos continuos que precisan de una constante superación personal. El reto se presenta como el elemento dinamizador de un comportamiento. Es una continua llamada a la superación personal. Relacionando con ello se encuentra la situación de competitividad, generando no solo por el propio desarrollo del juego, sino también por la situación de enfrentamiento con otros compañeros. Se ha comprobado que la situación de juego crea una atracción sobre el aprendizaje, quizá por el enfrentamiento mismo o por saber quién es el vencedor. El valor de la competitividad se ha ido acrecentando en los últimos tiempos de la sociedad actual, y los chicos no escapan de su poder fascinador. La existencia de incentivos también es muy clara, pues obtener una puntuación o bien pasar un nivel es muy estimulante. Cada fase superada supone una gratificación que no obtienen en otros actos de su vida. Es una recompensa interna que a veces conlleva a otra externa debida al grupo de iguales. Todo ello hace el papel de la autoestima se acreciente a medida que los objetivos propuestos se obtienen. Frente a todo lo presentado, la escuela aparece como un espacio rutinario, carente de atractivos. A las características señaladas se puede añadir otras de tipo sociológico. Los videojuegos se realizan con el grupo de pares, amigos y compañeros. En esto también se distingue de la situación escolar.
carecen del rigor de un horario y espacio determinados. La ausencia de factores espaciotemporales hace que los encuentros para el juego se rodeen de acontecimientos de ocio y entretenimiento. De todos los mencionados hasta ahora se desprende el indudable valor que para el aprendizaje poseen los juegos electrónicos. Son positivos tanto en lo que respecta a la motivación para el aprendizaje como para la adquisición de conceptos y habilidades prácticas. Sería posible perfilar un elenco de objetivos de tipo procedimental que los videojuegos pueden contribuir a desarrollar y que cubriría un aspecto curriculares como la lectura, donde se pueden aprovechar algunos videojuegos para estimular la lectura de libros relacionados con él y con contenidos integrados al juego. Vocabulario, donde los juegos pueden ser utilizados también para el aprendizaje de palabras desconocidas que se descodifican fácilmente con el contexto del juego. Estas son algunas de las características que se podrían cubrir curricularmente. A manera de conclusión sobre el valor educativo de los videojuegos, dado el escaso material con que se cuenta, por muy pocos que sean los trabajos y las experiencias cuyo objetivo sea demostrar las posibilidades educativas que los videojuegos poseen, se puede destacar el papel como instrumento cognitivo, que puede propiciar el desarrollo lógico o el pensamiento inductivo. Al mismo tiempo, las investigaciones señalan que la elección de los juegos debe orientarse hacia aspectos educativos específicos, encaminados a conocimientos concretos del currículo escolar. En definitiva, se puede afirmar que los videojuegos se entienden como herramientas adecuadas para el desarrollo cognitivo de los niños y por otro lado como medio de comunicación de determinadas ideas, valores y actitudes, al igual que su uso terapéutico de los videojuegos referidos a la corrección de disfunciones psíquicas o físicas determinadas. Interesantísimo. Ahora, contéstame esta pregunta brevemente. ¿Cambiarán los videojuegos la enseñanza? Evidentemente, como toda la sociedad cambiará. O sea, las nuevas tecnologías se están utilizando, se han metido en nuestra vida, pues evidentemente cambiará la enseñanza y cambiará muchas cosas en nuestra vida. Ya a lo mejor incluso niños y niñas ya no irán a la escuela, sino harán pues videoconferencias. Es lo que dice Chapiro, Jordan Chapiro, lo que dice él en este segmento que acabamos de ver. Pero bueno, la verdad que, es interesante, Yaran, pero yo creo que hay que analizar mejor esa amplitud que da un videojuego en todos los sentidos. Exactamente, esa amplitud que da, y tenemos que cambiar también nuestra relación con los videojuegos. El sentido de las cosas no está en que sea bueno o malo, sino el uso que yo le doy. Exactamente, el uso que le das. El uso que yo le doy y el uso que yo le permito y los valores que yo le transmito a mi hijo y a mi hija. Y hay que tomar mucho en cuenta el contenido de ese videojuego. Exactamente. El contenido es importantísimo. Exactamente. El contenido, que no es lo mismo. De hecho, hace tiempo se retiró del mercado ese tipo de juegos en los que te daban puntos por matar a una prostituta, por matar a... Horrible, ese tipo de juegos ya no están en el mercado, pero sí es verdad que se fomentan otro tipo de historias como puede ser la violencia, la agresividad, y no solo porque es el tema del juego, sino porque además las ondas cerebrales, las ondas que nos emiten los videojuegos, las ondas que nos emite incluso la tele y el ordenador, activan una parte del cerebro que es bueno que se active, pero no que se sobreactive. Claro. Bueno, tenemos que ir despidiendo el programa. Bueno, ha sido interesante, la verdad que sí. Gracias Inmaculada Santana Ponce. Ella es psicóloga, coach, terapia de la sonrisa para aquellos que están amargados. Hay que sonreír, hay que sonreír. Y bueno, vamos al teléfono de Inmaculada, el 661-561155. Repito, 661-561155. Y tienes un correo electrónico que es inmaculadaponcesantana@gmail.com. Que repito, inmaculadaponcesantana@gmail.com. Muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Así que, oye, la verdad que siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, tenemos pendiente porque tenemos otro programa que haremos en esta nueva temporada que tenemos de diciembre. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí. Y ustedes, queridos amigos, gracias por estar allí y nos veremos en otra próxima entrega.
Descubre el apasionante mundo de la magia, el ocultismo y la santería cubana en el Bazar Calunga, donde encontrarás un gran surtido de artículos esotéricos para el amor, la salud y la suerte, así como imágenes religiosas, libros, perfumes, baños y una amplia gama de productos para el santero. Ven al Bazar Calunga y descubre interesantes artículos esotéricos traídos de Miami, Cuba y Venezuela. Consulta de cartas, caracoles y ópoles, limpieza del aura, todo ello con la atención de un gran equipo de profesionales en la parapsicología y la santería cubana. Bazares Calunga, en Las Palmas, calle Travieso 31, zona de Triana. Calunga, tu bazar. Ya está a la venta Culto a los Orichas, 10 capítulos en cintas de vídeo, todo lo que usted desea saber sobre la santería cubana.